vive en usted está aquí. Él habita en todo lugar, en el corazón del hombre, llena todo el espacio. Y me recuerdo bien que esa vez con el hermano Cristian decía, y ven ese parlante ahí adentro, también está Dios. En los vacíos, todo lo llena Él, todo. Al ser espíritu, Él es tan grande que se merece que nosotros le digamos en esta mañana, grande eres tú, Señor. Bien, hermano, vamos a la palabra del Señor. Yo le voy a invitar que vamos a Mateo, vamos a ver algo que aconteció allí con unos discípulos que nos antecedieron, que eran un poquito mejor que nosotros. Mateo, capítulo 26, versículo 36 en adelante, vamos a leer allí algunos versículos, pero nos vamos a enfocar en el versículo 41, pero vamos a leer un poquito los versículos anteriores. Póngase en pie. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló como durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. Señor Jesús, en esta mañana te damos gracias por darnos la oportunidad de estar en este lugar para oír tu palabra. Señor, usted que nos conoce, como decíamos recién, no hay lugar donde usted no pueda llegar. Y si hay algo que usted conoce de nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo que estamos pensando, todo, absolutamente todo, usted lo conoce de mí y de mis hermanos. Señor, por eso en esta mañana yo te pido, Señor, que tú hables a través de mí, Señor, que usted no permita que yo pueda decir cosas de mi corazón, sino que pueda hablar de tu palabra y del propósito que tú tienes para con nuestra vida. Señor, ese es nuestro deseo en esta mañana. Señor amado, muéstranos cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros. A través de tu palabra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en estos versículos podemos ver allí en Getsemaní que el Señor está atravesando un tiempo difícil. Y en este tiempo difícil que Jesús está enfrentando allí en Getsemaní, Él está acompañado de sus discípulos, de aquellos que estuvieron siempre con Él, de aquellos que recibieron sus enseñanzas, que compartieron el día a día con el Señor. Con ellos está allí. Y el Señor dice que se encuentra abatido, su alma está entristecida. Y allí sus discípulos. Pero el Señor dice que se va y se aparta a orar, pero también quedan unos discípulos que no van con Él. Y a estos discípulos el Señor les da una orden.
a estos discípulos el Señor les delega algo. Y es lo que podemos ver en los versículos que siguen, 40, 41. Y es que el Señor les pide que ellos estén orando y velando. Amén. Y así como el Señor hace este llamado a sus discípulos en aquel tiempo, a que ellos debían haberse quedado orando y velando, ese es el mismo llamado y el mismo consejo que nos da a nosotros en este tiempo. Que debemos estar constantemente orando y velando. Porque hay un peligro cuando el discípulo, cuando el creyente deja de velar, deja de orar. Y luego lo dice en el versículo 41. ¿Cuál es ese peligro? Dice que aconteció algo con los discípulos allí. Ellos se quedaron dormidos. ¿Por qué? Producto de quizás del afán del día, del cansancio, porque todos estamos expuestos al cansancio físico, todos estamos expuestos al cansancio psicológico, aún los discípulos en aquel tiempo, quizás por el trajín, por el trabajo que conllevaba el ministerio con el Señor, quizás habían llegado a un tiempo donde estaban agotados, pero a pesar de aquello, el Señor les dice, estén velando y estén orando. ¿Para qué? Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque cuando descuidamos la oración, cuando descuidamos la comunión con Dios, es allí donde aparece la tentación. Y la tentación es un peligro. Y el Señor les insta a estos discípulos, los llama a que consideren algo, que el Espíritu siempre estará dispuesto. Nosotros siempre tendremos el deseo de orar y velar. ¿Cuántos tienen el deseo? No estoy diciendo que lo hagamos, estoy diciendo cuántos manifestamos ese deseo de estar orando y velando. Ese es nuestro deseo. En nuestro interior ese es nuestro deseo. Nosotros deseamos estar constantemente en comunión con Dios, deseamos estar orando. Muy diferente es que lo practiquemos, pero manifestamos ese deseo. Pero hay algo que debemos considerar, que lo termina diciendo el versículo 41, que el Espíritu siempre está dispuesto, pero hay algo. ¿Qué es lo que termina diciendo? Pero la carne es... Y sin duda en esta mañana, hermano, todos los que estamos en este lugar somos débiles. Todos. Todos luchamos con la carne. Y es en esto en lo que nos vamos a enfocar en esta mañana. En este consejo que el Señor les da a estos discípulos. Que en esta mañana debiéramos considerarlo nosotros también. Me gustaría enfocarme en algunas cosas, como en la preocupación que debe haber en los discípulos de estar siempre velando y orando, preocupándonos de nuestra vida espiritual, no olvidando que tenemos una lucha con nuestra carne. Y que hay uno que sabe que somos débiles. Hay uno que ya está enterado que nosotros somos débiles en nuestra carne. Y ese es el diablo. Y el diablo siempre ocupará aquellas debilidades. El diablo siempre ocupará las cosas carnales con un propósito. El dañar la vida espiritual del creyente. Él buscará siempre que nosotros no terminemos haciendo su voluntad. El diablo siempre preocupará que en nosotros no se lleve a cabo el propósito por el cual el Señor nos llamó. Y para eso Él siempre se ocupará y usará las tentaciones para hacernos caer. Amén.
La tentación es algo a lo cual todos nosotros estamos expuestos todos los días y a cada instante. Eso no podemos perderlo nosotros, perder la conciencia de esto. Nosotros estamos siendo tentados todos los días. Desde que despertamos hasta cuando nos dormimos estamos siendo tentados. A cada instante hay un trabajo incesante del enemigo por tentarnos. Hermano, pero a veces solemos confundir la tentación con la prueba, porque cuando yo veía aquí decía, la tentación, hay que estar velando para que no caigamos en tentación. A veces solemos confundir la tentación con la prueba. Y son cosas muy distintas. Y es importante diferenciar estas dos cosas, porque cada una de ellas tiene una fuente diferente que busca diferentes consecuencias en la vida de los creyentes. Por ejemplo, cuando nosotros somos probados, la prueba es aquella que experimenta el creyente, pero que proviene de parte de Dios. La fuente de la prueba es Dios. Dios busca probarnos constantemente. Amén. Cuando el creyente es probado, el diablo no lo prueba. El diablo a nosotros nos tienta para que nosotros, iba a decir caigamos. ¿Está bien? Caigamos. Para que nosotros pequemos, para que nosotros erremos. Pero Dios nos prueba. La prueba siempre viene de parte de Dios. Y ella tiene la intención de fortalecer nuestra fe. De fortalecernos, de producir en nosotros madurez, de producir en nosotros perseverancia, paciencia, aprendizaje. La prueba busca que como resultado nos parezcamos más a Cristo. Eso es lo que provoca la prueba en la vida del creyente. Pues es que la Escritura nos enseña que tenemos que alegrarnos y tener por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Siempre la prueba viene de parte de Dios para formar nuestra vida, para que nos parezcamos más a Cristo, para purificarnos, para refinar nuestra vida, para hacernos madurar, para hacernos crecer. Eso busca la prueba. La prueba viene de parte de Dios para hacernos crecer y madurar a cada uno de nosotros y conocer aún más a Cristo. ¿Está de acuerdo con aquello? Pero por el contrario, la tentación tiene otra fuente. La tentación no viene de Dios, la tentación viene del diablo. Amén. Y esta tiene su origen en Satanás, en la maldad. Esta tiene su origen en lo mundano. Jamás la tentación vendrá de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, dice la Escritura en Santiago capítulo 1, versículo 13, y Él no tienta a nadie. Por tanto, la tentación no viene de parte de Dios. Si usted es tentado a caer, si usted es tentado, seducido por el pecado, aquello no viene de parte de Dios. Debemos identificar que todo aquello viene de parte de Satanás. Amén. Todo aquello que quiera provocar en la vida de nosotros, que nosotros no hagamos la voluntad de Dios, nosotros debemos identificar al tiro la fuente. La fuente es Satanás queriendo hacernos caer. Amén. La intención de la tentación es destruirnos, es hacernos caer y avergonzarnos. Hermano, ¿usted ha caído alguna vez? Estamos en el cielo. Nadie. Hemos caído, hemos fallado, hemos pecado. Porque en algún momento
esa caída se inició con una tentación. La tentación busca como resultado llevarte al pecado y a la muerte espiritual. Y el diablo en este trabajo de tentar es incansable e insistente. Hermanos, siempre él es... Si hay algo que tiene el diablo, es disciplinado para esto. Él procurará con cada uno de nosotros hacernos caer. Todo el día tiene tanto tiempo que está maquineando en su mente cómo hacerte caer, cómo hacerme caer, cómo hacer que yo peque. Ese es su trabajo, él no tiene nada más que hacer que cumplir su propósito. Porque él dice que vino a robar, a matar y a qué más, y a destruir. Él no tiene nada más que hacer. La tentación siempre se mostrará atractiva. La tentación siempre te ofrecerá placer y deleite a la carne y a sus deseos. Por eso es importante recordar lo que se ha aprendido desde las primeras clases de discipulado hasta el día de hoy, que junto con el nuevo nacimiento comienza en cada uno de nosotros una lucha constante entre... ¿Quiénes están en vida abundante aquí hoy? ¿Qué comienza con el nuevo nacimiento? ¿Una lucha entre qué? Ya, pues hermana Leticia, si usted no viene aquí a... No me deje mal, po. Amén. Existe una lucha entre la vieja y la nueva naturaleza pecaminosa. La vieja naturaleza pecaminosa y esta nueva naturaleza divina en cada uno de nosotros. Es una lucha. Es una lucha. No es que esté ahí la vieja naturaleza tranquilita, sin hacer nada. No, es una lucha. Por eso es importante considerar lo que dice el versículo 41. ¿Cómo se le gana terreno en esta lucha a esa vieja naturaleza? Velando y orando. Preocupándonos de nuestra vida espiritual. Porque el día que nosotros descuidamos nuestra vida espiritual, el Señor advierte a sus discípulos de este peligro y nos advierte en esta mañana. Los resultados pueden ser trágicos para cada uno de nosotros. ¿Y a quién no le ha acontecido, hermano? ¿Quién es el súper espiritual que nunca ha atravesado tiempos como estos? Por eso es que necesitamos oír la palabra de Dios para recordar que debemos estar velando y orando. Hermanos, debemos considerar que no por ser un creyente no vamos a estar expuestos a la tentación. A veces creemos porque somos hijos de Dios, no, ya el diablo ya no me puede tentar. Es que esa debiera ser aún más preocupación para nosotros. Porque el mundo no necesita ser tentado. Ellos ya están siendo esclavos del pecado, ellos viven para pecar. El diablo no busca hacer caer al mundo porque ya tiene el control de ellos. El diablo busca destruirnos a nosotros. El diablo busca destruir, hacer caer al creyente. El diablo busca hacer pecar al creyente. Por eso es que la advertencia es para los discípulos. Es por eso que la advertencia y el consejo en esta mañana es para nosotros, los discípulos de este tiempo. Amén.
Nótese que los versículos que leímos anteriormente, Jesús da este consejo a sus discípulos, aquellos que estaban en el día a día con Él. Pero Señor, ¿cómo vamos a caer nosotros en tentación si nosotros estamos todos los días contigo? Si nosotros escuchamos tu palabra todos los días, si nosotros estamos aquí contigo, ¿cómo el diablo nos va a tentar? Porque si yo estoy yendo a clases, si yo estoy constantemente yendo los domingos, ¿cómo voy a ser tentado si yo soy tu hijo, Señor? Es que el diablo busca hacernos caer a nosotros, hermano. Y es a estos discípulos a los cuales el Señor les insta a que estén constantemente velando y orando, para que no entren en tentación. Aún nuestro mismo Señor Jesucristo fue llevado al desierto y allí el diablo quiso tentarle. No sé si el diablo tiene mucha personalidad, hermano. Al mismo Señor quiso tentarle. El diablo no dijo, no, con Jesús no me meto. Con los discípulos sí. No, él quiso tentar hasta el mismo Señor. ¿Cómo no nos esperaremos nosotros entonces ser tentados por Satanás? Los discípulos experimentaron la tentación. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Si el Señor experimentó ese momento de que el diablo lo quiso tentar, ¿por qué nosotros no? La tentación proviene, hermano, desde el exterior de la mente del hombre, pero que buscará dañar el interior de la mente del hombre y la mujer. La tentación siempre vendrá desde el exterior y querrá entrar en nuestro interior. ¿Cómo puede el diablo tentarnos exteriormente y que aquello en algún momento entre a nuestra mente y a nuestro corazón? Por dos fuentes principales: los ojos y los oídos. El tema es que cuando logra entrar, puede provocar un gran desastre en la vida espiritual de nosotros, hermanos. Porque la tentación siempre entrará por los ojos y por los oídos. Por eso el creyente debe estar atento, debe estar velando en todo tiempo, estando atento a las acechanzas del enemigo, considerando y discerniendo todo lo que entra en nuestra mente. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros poder tomarnos el tiempo de analizar y discernir si lo que estamos viendo nos edifica, nos hace parecernos a Cristo, nos busca hacer que nosotros hagamos la voluntad del Señor, cumplir sus propósitos. Si lo que está entrando por nuestros ojos y nuestros oídos busca aquello, persista en aquello. Debo persistir en aquello. Pero si lo que estoy oyendo, pero si lo que estoy viendo me está alejando de la voluntad del Señor, me está alejando de sus propósitos y me está provocando daño espiritual, hermano, en esta mañana el Señor nos llama la atención y nos dice: no dejes de velar, no dejes de orar. Busca la comunión con el Señor y cortemos de raíz
todo aquello que busca dañar nuestra vida espiritual. Hermano, nosotros somos los responsables, cada uno de nosotros, de nuestra vida espiritual. ¿Sabe qué hacemos nosotros en nuestra inmadurez? Comenzamos a oír, comenzamos a ver. Y comenzamos a echarle la culpa a lo que oímos y a lo que vemos de nuestra condición espiritual. Pero no somos capaces de decir no. Porque hay algo que no hemos considerado. Que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Se nos olvida que somos débiles. Se nos olvida que cuando descuidamos nuestra vida espiritual, hermano, al más mínimo descuido, Él entra, como Pedro por su casa, en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, para matar nuestra vida espiritual. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque cuando podía estudiar esto y podía leerlo, podía ver mi vida. Y yo quiero que en esta mañana usted pueda ver su vida también. Debemos tener el discernimiento, el entendimiento y poder ver. Como un montón de veces lo hemos dicho. Parémonos. Cuando escuchamos su palabra, parémonos. Meditemos. Analicemos. ¿Por qué el que está predicando, el que está enseñando, está diciendo esto? Porque Dios quiere hacernos ver nuestra condición. Por eso el creyente debe estar atento, velando en todo tiempo, estando atento a las acechanzas del enemigo. Hermanos, ¿cuántos en esta semana, cuánto tiempo invertimos en tener comunión con Dios, estudiar las Escrituras, tener tiempo de oración, de meditación, meditar en las cosas del Señor? ¿Y cuánto tiempo hemos invertido en prestar oído, en ver todo aquello que daña nuestra vida espiritual? Si colocáramos en una balanza y pudiéramos pesar una y otra cosa, ¿hacia dónde se inclinaría esa balanza? Yo creo que muchas balanzas de nosotros harían esto. Hay una que subiría muy rápidamente. Y después nos preguntamos, ¿qué pasa? Y empezamos a buscar culpables. Y empezamos a apuntar hacia otro lado, cuando lo que debiéramos hacer es poner un espejo delante de nosotros. Era yo. Soy yo. Por eso, hermano, debemos analizar, debemos considerar, discernir todo lo que entra a nuestra mente. Por eso vuelvo a citar una frase que escuchamos en Vida Abundante. Y es inevitable no recordarla siempre. Porque será inevitable que los pájaros, que todo pensamiento pecaminoso vuelen alrededor de nuestra mente. Aquello será inevitable. Pero sí hay algo que nosotros podemos evitar.
¿Y qué es aquello, hermanos? Que hagan nido. Y muchas veces, aún escuchando esta enseñanza, nosotros mismos hemos colaborado para que estas cosas hagan nido en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Lo sabemos? ¿Lo sabemos? Sí. Pero no siempre el saber significa hacer. Hermanos, es muy fácil asimilar la tentación solamente a los placeres físicos, porque cuando hablamos de las tentaciones, siempre nos vamos a la cosa sexual, a todos esos pecados, ¿cierto? Es muy fácil asimilar la tentación solamente a los placeres físicos, al adulterio, a la fornicación, al deseo de los ojos. Y es verdad, es verdad. El diablo buscará constantemente tentarnos con este tipo de cosas, porque estos deseos provienen de la carne de todos nosotros. Y le puse en negro. Ahí no sé cómo lo escribí en negro ahí. Todos nosotros. Porque todos nosotros tenemos una lucha con esta carne. Yo no lucho con esas cosas. Y empezamos a apuntar con el dedo a aquellos que han caído en adulterio, en fornicación. Yo jamás. Hermano, usted podrá decir jamás, pero hay uno que es tan grande como el que cantábamos hace un ratito, que conoce hasta los pensamientos más guardados que nosotros tenemos en nuestra mente. Todo. Él sabe cuando nosotros miramos con nuestros otros ojos y no se lo decimos a nadie, pero Él está mirando. Él sabe cuando nosotros queremos responder o decir palabras. No sé nosotros, pero Él sabe qué palabras ya teníamos planeadas decir. Nos conoce. Cuando hablamos del adulterio, ya que asimilamos tanto el tema de las tentaciones con el adulterio, hermano, la caída en adulterio no se da de la noche a la mañana. El adulterio es el resultado de pequeños deseos que comenzaron en nuestra mente con una simple mirada. Con un gesto pequeño, pequeñas cosas que nos permitimos. Todo comienza en la mente. Pero si nosotros no cortamos aquello y resistimos y huimos de aquello y pedimos su auxilio,
aquello va a persistir porque el diablo ya lo identificó. Y así grandes desastres comienzan con pequeñas cosas de la carne, deseos de nuestra carne. ¿O usted no conoce de nadie que siendo un creyente ha caído en esto? ¿Y qué hemos hecho? No sabéis nada. Hacía esto en la iglesia. Y cayó. Y ahí todos con las flechas y los rifles y las pistolas apuntando para matar. Cuando los que están tomando las flechas también en su mente están guardando cosas. Hermanos, cuando hablamos de las tentaciones, lo podemos asimilar también a aquellas cosas como la pornografía, la fornicación. Comenzaron con pequeñas cosas, con pequeñas visualizaciones que se anidaron en nuestra mente y se fueron repitiendo una y otra vez hasta dar por resultado la caída de esa persona al pecado. Pero recordemos que no solamente somos tentados a través de los pecados sexuales. El pecado es todo aquello que desagrada a Dios. Porque cuando usted conversa con alguien, oye, ¿y qué entiendes por el pecado? No, el pecado es esto, el pecado es robar, mentir, fornicar, adulterar, esos son los pecados. Hermano, el pecado es no hacer lo que agrada a Dios. O hacer aquello que Él desaprueba. Cuando nosotros hacemos cosas que Dios no aprueba, nosotros estamos pecando. Y recordemos que el diablo buscará tentarnos siempre a caer. Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27, si me ayuda de rápido, Michael. ¿Es un pecado airarse? No. Todos nos airamos, nos enojamos, ¿cierto? Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Hermanos, somos tentados a caer en la ira. Y en esto quiero explicarme. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar a ¿quién? Al diablo. ¿Nos podemos enojar? Sí. Pero después está el siguiente paso si nosotros no cortamos de raíz aquello. Si nosotros no colocamos hasta aquí nomás. Terminamos dándole lugar al diablo. La tentación no es la ira. La tentación entra cuando tenemos que decidir qué hacer con esa ira. Porque podemos traer nuestro enojo a los pies de Cristo. Señor, estoy enojado, estoy ofuscado. Y vengo a los pies de Cristo, Señor, ayúdame con esto, sácalo de mí, ayúdame. Porque dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Ayúdame, Espíritu Santo. Yo no quiero sentir esto en mi vida, sácalo, por favor. Ayúdame a no traspasar el límite de
pecar, de que esto me haga salir de tus propósitos, de esto que esto no permita que yo termine haciendo la voluntad del diablo y no la tuya. Ayúdame, Espíritu Santo. Yo puedo traer mi enojo a los pies de Cristo y pedirle que Él me ayude a hacer su voluntad. Pero también podemos hacer lo contrario con la ira. Y es alimentarla. ¿Quién nos ha enojado alguna vez? Diego no se ha enojado nunca. ¿Hay alguien aquí que no se haya enojado nunca? Que levante la mano. Todos, hermanos. El tema es qué vamos a hacer con el enojo, con la ira. ¿La traemos a los pies de Cristo o la seguimos alimentando? Porque si se trata de alimentar ese enojo, esa ira, hay uno que es experto en ayudarnos a eso. El diablo. Él comienza a ayudarnos a alimentar y hacer crecer aquel sentimiento en nosotros hasta llevarnos a caer y a sacarnos de la voluntad del Señor. Proverbios capítulo 14, versículo 16 dice: el que fácilmente se enoja, se irrita. ¿Sabe qué pasa cuando nos airamos y nos enojamos? Si nosotros no traemos eso a los pies de Cristo, ¿sabe lo que vamos a terminar haciendo? ¿Qué dice que hará? El que fácilmente se enoja hará cosas no cuerdas, cosas no sensatas. Terminaremos haciendo locuras. Yo soy enojón, hermano. Y nos ha pasado un montón de veces que el enojo nos lleva a ser tontera. Y a reaccionar de una manera que no nos edifica absolutamente en nada. Sino que ese enojo finaliza en algo pecaminoso. Y el diablo nos conoce que nosotros somos así. Por eso cada vez que entra en nosotros el enojo y Él nos conoce también, comienza a colocarte gente a tu alrededor para alimentar tu enojo y tu ira. Y nosotros que somos carnales comenzamos a buscar aquello que en el fondo sabemos que nos va a hacer daño y nos va a destruir nuestra vida espiritual. Porque vamos a terminar reaccionando mal y vamos a hacer locuras, no vamos a hacer la voluntad de Dios, no seremos de bendición. El diablo busca hacernos caer, hermano. Es el propósito de él. Él no tiene otra cosa que hacer que matarnos, destruir nuestra vida espiritual. Por eso debemos considerar que no podemos permitirnos la licencia de relajarnos, de dejar de velar y orar, de tener comunión con Dios. Quizás estamos igual que aquellos discípulos. Quizás con cansancio físico, psicológico,
un montón de problemas y preocupaciones en nuestra mente. Así estamos muchos. Y aquello nos ha llevado a dejar los tiempos de oración. Aquello nos ha llevado a dejar de velar, de considerar la palabra de Dios. Y quizás hoy muchos de nosotros estamos vivos, estamos con los ojos abiertos aquí, pero quizás espiritualmente estamos igual que aquellos discípulos mientras el Señor estaba orando y velando. ¿Cómo estaban los discípulos? Durmiendo. Por eso en esta mañana no finalizaré. ¿Sabe que mientras más pasan los años, más me cuesta decir algunas palabras? Esta palabra. Pero sí, vámonos a casa. Considerando esto, hermano. Y Dios permita que no suceda, como decía Sergio en algunas oportunidades, que la palabra es para la hermana Juanita, para el que está al lado. No, hermano. Que Dios permita en esta mañana yo verme aquí. Que Dios permita que tú en esta mañana te puedas ver en el espejo de la Escritura. Porque cuando comenzamos a ver a otros y ponerle el espejo a otros, cada vez que las Escrituras son abiertas, hermanos, seguiremos de la misma manera. No vamos a crecer, no vamos a madurar nunca. Y como lo decíamos hace unos domingos atrás, quizás no seremos nunca perfectos de este lado de la eternidad, pero sí podemos crecer, sí podemos madurar. Y eso es lo que busca la palabra de Dios, que consideremos estas advertencias, estos consejos a través de la Escritura. Y cada uno de nosotros se conoce y sabe en qué está siendo tentado, en qué el diablo está allí trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón para desviar el propósito de Dios para nuestras vidas. Solo usted sabe, solo yo sé que estoy oyendo, que estoy viendo, dónde estoy invirtiendo mi tiempo. Yo tomaré mi parte, usted tomará la suya en esta mañana. ¿Qué haremos? ¿Las traemos a los pies de Cristo o persistimos en alimentar aquello que nos desvía del propósito de Dios? El consejo en esta mañana: traigámoslos a los pies de Cristo. Esa lucha entre la vieja naturaleza y la nueva, que cada uno de nosotros tiene y que cada uno de nosotros conoce. Que ni mi esposa conoce, ni yo conozco las de ellas, y así ustedes. Traigámosla a los pies de Cristo en esta mañana y presentémosela. No permitamos que el diablo cumpla su propósito. Permitamos que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas. Amén. ¿Qué tal si oramos al Señor? Dígale al Señor esta mañana: Señor, usted me conoce. Ayúdame, perdóname.
Señor, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad de poder oír tu voz. Señor, es inevitable vernos, ver nuestras debilidades, considerar la batalla que está en nuestra mente y en nuestro corazón y ver que a veces parece que el enemigo toma más parte y gana más terreno en nuestra mente que tu voluntad. Señor, somos débiles. Señor, reconocemos que el Espíritu, esa naturaleza divina siempre está dispuesta y siempre manifestará el deseo en nosotros de poder hacer tu voluntad. Hay un montón de cosas, hay un montón de anhelos, un montón de metas que tenemos en cuanto a lo espiritual cada uno de nosotros, cosas que queremos realizar, que queremos hacer para tu gloria. Pero hemos descuidado la comunión contigo, hemos descuidado los tiempos de oración, la vida devocional, hemos descuidado un montón de cosas, Señor. Y ese tiempo no vuelve. Ese tiempo no va a volver. Y quizás el enemigo ha comenzado a hablarnos al oído, a mostrarnos cosas para hacernos caer, para hacernos retroceder. Pero en esta mañana reconocemos nuestros errores, reconocemos nuestros pecados, reconocemos que somos débiles, que solo no podemos, Señor. En nuestras propias fuerzas no podemos. Es por eso que necesitamos, Espíritu Santo, que tú seas nuestro ayudador. Ayúdanos, Señor amado, a hacer tu voluntad. Señor, cada uno de nosotros constantemente estamos tomando decisiones, que las decisiones que vamos tomando en nuestra vida cristiana, Señor amado, sean aquellas que nos llevan a hacer tu voluntad y no alejarnos de ti. Señor, que todo pensamiento pecaminoso, todo aquello que te desagrada, Señor, vaya muriendo en nosotros. Señor amado, y que vivamos para hacer tu voluntad, que ese deseo que manifestamos se vaya convirtiendo en una realidad. Señor, te pido por mi vida, te pido por la vida de cada uno de mis hermanos que en esta mañana hemos llegado a este lugar. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Te damos gracias, porque hasta el día de hoy sabemos que tu Espíritu Santo nos habla, nos alienta, nos estimula a volvernos de nuestros malos caminos, volvernos a ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.